me preguntaba por último si vengo yo por un año o si, bueno, esto ya veremos cuál es la decisión del Senado en ese sentido. Yo tengo entendido que voy por 15 años y esa es la interpretación que se ha hecho, pero bueno. Por 15 años va a ser. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. Se está llevando a cabo en este momento la comparecencia de las 3 candidatas a ser nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en esta ocasión les presento este video de cómo Berta María, alcalde de Luján, pone en su lugar a Germán Martínez, que el día de hoy habló de que el presidente no propuso una terna, sino un dueto. Ya ven todo este tema, esta controversia que traen estos opositores para definir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eliminar una a una. Pero Berta María, alcalde de Luján, lo puso en su lugar. Vean cómo la cuestiona el propio Germán Martínez, preguntándole si ella se va a quedar un año o 15 o si no va a renunciar antes de tiempo, mis estimados peruanos. Todo esto por el caso de Arturo Saldívar. Vamos a escucharlo porque así le puso tremendo tapadón de hocico a Germán Martínez, Berta María, alcalde de Luján. Mi pregunta, que en realidad son dos preguntas. Una esperaría una respuesta un tanto formalista desde el derecho procesal, digamos, y una más realista sobre el fondo del asunto. La primera sería la Corte. ¿Hasta dónde usted considera que hay un alcance en las decisiones, en los fallos de la Corte en materia de Fuerzas Armadas, de los que usted expuso, en dos ejemplos, en comisión de desaparición forzada de personas y esa cadena de responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas, hasta dónde llegan? Y como ejecutores de presupuesto, nuestras Fuerzas Armadas están ejecutando presupuesto en obras y en servicios. ¿Usted equipararía a los integrantes de las Fuerzas Armadas a servidores públicos del título 4 de la Constitución como ejecutores de gasto o como miembros de la comisión de un probable delito? Esa es la formalista. La realista tiene que ver con lo que le preguntó el senador Espino, ese alejamiento o ese acercamiento de la justicia a la sociedad. ¿Ese acercamiento se hace con sentencias? Y una opinión más realista. Y usted podría decirme aquí, en la temporalidad, en la duración, en el contrato que está haciendo usted con la República, con la Federación, ¿viene aquí por un año o por 15 años? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias. Claro que sí. Bueno, mencionar primero respecto a la primer pregunta, y creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? Me parece que sí, que como todo acto de autoridad, ¿no?, debe de ser controlado, ¿no?, por las distintas vías, tanto constitucionales como también de la justicia local, ¿no? El tema de las Fuerzas Armadas y en general de sus miembros y si se puede equiparar o no una fuerza, ¿no?, de este tipo, y también en relación a diversas funciones que realizan las dependencias de la Marina y de Sedena, han sido ya discutidas, ¿no?, en el seno de la Corte distintas ocasiones, ¿no? Hay ya una jurisprudencia antigua en donde se discutía, por ejemplo, que si era lo mismo las dependencias de Marina y de Sedena, si las teníamos que equiparar como tal a una autoridad militar, ¿no?, de acuerdo sobre todo a los límites establecidos en el 129 constitucional. Se discutía esto, me parece que desde el 2000, a partir de una acción de inconstitucionalidad, ¿no?, que se presentó, se discutía sobre esto y se decía que
y me parece que es un criterio que ha sido reiterado incluso hasta hace algunos años, que estas dependencias pueden realizar funciones distintas, ¿no?, a la de una autoridad militar per se. Es decir, hay otras funciones que se pueden realizar, ¿no?, y que efectivamente deberían de estar, ¿no?, equiparadas a las de otras acciones o otras funciones de la administración pública, ¿no?, federal. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, se me decía sobre el tema de la desaparición forzada, definitivamente se tienen que controlar estos actos vía civil, ¿no? Ya hay pronunciamiento de la Corte Interamericana en este sentido, también de la Suprema Corte, esto ya ha sido reiterado en distintas ocasiones. Y en relación a su segunda pregunta, me preguntaba cómo puede haber una mayor cercanía a la ciudadanía. Creo que hay distintas maneras, ¿no? Una de ellas es teniendo una... Perdón. Es que hay que pedirles. Apaguen su micrófono, por favor, quienes estén conectados. Muchas gracias. Bueno, decía que hay distintas maneras para lograr esto. Me parece que una de ellas es tener una Suprema Corte con puertas abiertas, ¿no? Una Suprema Corte que busque de manera proactiva el diálogo con distintos actores sociales, no nada más que abra las puertas para las partes, que de eso estoy convencida que tiene que pasar y que incluso no siempre pasa, sino también, ¿no?, que abra las puertas para el debate sobre otras cuestiones fundamentales y otros, ¿no?, derechos humanos, que salga incluso a territorio, ¿no?, que busque conversar con comunidades que han sido históricamente marginadas de la justicia y de esa forma lograr, ¿no?, una cercanía mucho mayor con la ciudadanía. Y me preguntaba por último si vengo yo por un año o si, bueno, esto ya veremos cuál es la decisión del Senado en ese sentido. Yo tengo, ¿no?, entendido, ¿no?, que voy por 15 años y esa es la interpretación que se ha hecho, pero bueno. Por 15 años va a ser. Muchas gracias. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea una institución de puertas abiertas y de territorio, tómala. Así cayó a Germán Martínez y dijo que para que sus ministros dialoguen con las comunidades que han sido marginadas de la justicia se necesita esta apertura. De esta forma se acercará a la sociedad. Esto fue lo que le respondió a Germán Martínez, entre otras cuestiones más, y lo dejó muy mal. Muy gallito con Ciro Gómez Leiva hablando de que el presidente quiere poner a una ministra a modo, pero cuando es el momento de estas comparecencias en esta Comisión de Justicia, vean cómo se achica ni más ni menos que Germán Martínez. También le puso tremenda tunda a Damián Cepeda, mis estimados pregoneros, defendiendo la propuesta de militarizar la Guardia Nacional, y también porque Damián Cepeda no está de acuerdo que no va a haber imparcialidad si llegara a quedar una de estas tres candidatas como Berta Alcalde Luján, y vean de qué manera le contestó a este panista. Mi pregunta es, y quisiera escuchar, ¿cómo considera o si considera que existiría algún tipo de conflicto de interés o cómo podría usted garantizar al país su plena independencia en la resolución? Y eso es, digamos, el tema principal que yo quiero poner en la mesa. Segundo, algunos criterios específicos. Me queda claro, y siempre contestan muchos comparecientes, es que no me quiero poner en un posible futuro, pero es que entonces no vamos a saber nunca cómo piensa. Estamos nosotros juzgando si la persona es adecuada y necesitamos saber qué piensa sobre temas delicados para poder tener una buena idea de cómo va a resolver algunos asuntos. De antemano sé que depende de cómo llegue el caso, las particularidades, pero yo quisiera preguntar así en específico sobre alguna serie de temas, unos en esta primera ronda y otros en la segunda. El primero tiene que ver con la Guardia Nacional. En concreto, mi pregunta es su opinión sobre la resolución que tuvo la Corte. ¿Cree que era constitucional o no la ley secundaria que le daba el control operativo y administrativo a la Sedena y que ponía como titular, aunque decía que era Secretaría de Seguridad Pública, ponía en el orden de estructura a la Sedena arriba? Es un tema que ya se resolvió, creo que perfectamente se puede dar una opinión sobre eso y creo que es un tema que se va a volver a poner en la mesa seguramente, ¿no? La preocupación nace de que, en mi opinión, el presidente está buscando aprobar con reformas secundarias
temas en contra de la Constitución. Yo respeto si opina distinto, pero nadie tiene derecho a ponerse arriba de la Constitución. Entonces, en concreto, ¿no?, de ese tema. Segundo, voy a regresar a prisión preventiva oficiosa. Existió en 2011 una reforma que estableció una serie de principios, entre ellos el de progresividad, que supone que tanto en aspecto de juzgar o legislar o interpretar, tienes que siempre estar pro derechos humanos y que no se puede dar marcha atrás, que no se puede eliminar cosas que ya tienes adquiridas. Mi pregunta es su opinión con respecto a que se continúe ampliando el catálogo y si eso vulnera o no el principio de progresividad. Entiendo que para atrás pues pudiera ser que no, pero si es o no correcto que se continúe ampliando el catálogo de delitos que caen en prisión preventiva oficiosa, eso con la perspectiva del principio de progresividad, si lo vulnera o no, que está con igualdad de jerarquía constitucional en el artículo 1. Y sobre ese mismo tema, si usted considera viable analizar la interpretación que se puso sobre la mesa a la Corte, de que la Corte interpretara qué significa prisión preventiva oficiosa y que no se entendiera que en automático significa otorgarla, sino que el juez esté obligado a analizar, no solo esperar si la pide el Ministerio Público o no, como una posible salida de solución. Y por último, en esta pregunta, otro tema que fue decidido y que creo que seguramente va a volver a ponerse en la mesa, consulta popular. La Constitución establece una serie de restricciones de cuándo puede proceder o no. Sin embargo, la Corte decidió interpretar que se podía someter a consulta popular el caso de los expresidentes. Para mí, como abogado, es muy claro, si alguien es culpable lo tienes que meter a la cárcel, si alguien es inocente lo tienes que dejar en libertad. No creo que sea un tema que le tengamos que preguntar a la gente y creo que tiene una prohibición constitucional, pero parece ser que no está tan claro porque los ministros y ministras decidieron en su mayoría que era legal preguntarle a la gente sobre si alguien tenía que ser procesado o no. Le quiero preguntar su opinión con respecto a esa resolución que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Con mucho gusto contesto a los cuestionamientos, ¿no? El primero de ellos, me decía, tiene que ver justamente con el tema de independencia. Y sobre este punto decir, ¿no?, pues que no voy a negar que hay coincidencia, ¿no?, respecto a los principios, respecto a valores del actual gobierno, ¿no? Y esto pues tiene una lógica que el presidente proponga a una persona que esté, digamos, acorde a principios y valores. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que cuando hay coincidencia en principios y valores, ¿no?, democráticos, principios y valores que lo que buscan también es, ¿no?, sí proteger a los más vulnerables, pero también proteger a derechos humanos, pues estas coincidencias construyen, ¿no? Estas coincidencias ayudan, no necesariamente destruyen, y eso es muy importante. Ahora, estoy convencida, y ya lo mencionaba en mi intervención, me parece que en el primer cuestionamiento, de la importancia de la autonomía y la independencia, ¿no?, del Poder Judicial. Eso no me cabe duda. Me preguntaba cómo va usted a garantizar esa independencia, esa autonomía. Lo mencionaba también hace unos momentos, pues valorando caso por caso, valorando los hechos, valorando los elementos probatorios, valorando el derecho, excusándome cuando tenga que excusarme si hay un conflicto de interés, ¿no? Y eso es fundamental para garantizar la independencia. Creo que en general hay un conflicto de interés, no lo creo, ¿no? Usted mencionaba ya los requisitos constitucionales para poder participar en este proceso. Como le decía, creo, ¿no?, que cumplo cada uno de ellos y que tengo el derecho, como cualquier persona, ¿no?, a poder, ¿no?, intentar llegar a un cargo público y sobre todo, ¿no?, si se me es propuesta para un cargo específico. Segundo, me preguntaba sobre el tema de Guardia Nacional, ¿no?, y también muy interesante la pregunta, ¿no? Fue, creo que la discusión que se dio en el seno de la Corte a partir de la acción de inconstitucionalidad 137/2022, ¿no?, que en donde se discutió la constitucionalidad de varias leyes secundarias que básicamente lo que hacían era trasladar determinadas atribuciones, entiendo que habla de determinadas atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la defensa sobre Guardia Nacional.
Sobre este punto creo que hubieron argumentos muy interesantes, ¿no? Algunos con los que concuerdo, unos no, en la Corte. Uno de ellos tenía que ver, ¿no? Algunos ministros plantearon que el solo hecho de pasar atribuciones, ¿no?, de una dependencia a otra, no necesariamente es inconstitucional. Entonces, si yo paso determinadas atribuciones de la Guardia para que estén en la defensa, hay que ver qué atribuciones, no necesariamente es inconstitucional ni inconvencional. ¿Por qué? Y se hace un análisis en este sentido en una de las intervenciones. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, la propia Corte Interamericana no ha establecido como inconstitucional cuerpos, ¿no?, de policiales, cuerpos policiales civiles, que ya sea tienen características, ¿no?, similares, sobre todo en disciplina, en formación a las militares, o segundo, incluso están en las dependencias del ramo de la defensa. Hay muchos ejemplos a nivel latinoamericano, a nivel europeo, de cuerpos intermedios que tienen características militares, ¿no? Y no estamos pensando que todos estos cuerpos son, no digamos, inconstitucionales, pero en contra de los derechos humanos, ¿no? Ese solo hecho no es per se inconstitucional. Incluso, ¿no?, hay ya, y ya los mencionábamos en el caso de la pregunta que se hacía también respecto a las Fuerzas Armadas, hay ya criterios de la Corte en donde, y este es un segundo punto que se discutía, en donde se decía es distinto hablar, porque sé que también estamos hablando no nada más, ¿no?, del artículo en donde se establece que la Guardia Nacional es de seguridad, sino también el 129. Y en relación al 129 se discutía y se decía, bueno, no es lo mismo una autoridad militar que como tal las dependencias de la Secretaría de la Defensa y de Marina pueden tener atribuciones distintas a la de una autoridad militar. Ese es otro punto, creo yo, fundamental. Ahora, la discusión más interesante que se dio, ¿no?, tiene que ver con el significado de adscripción, ¿no? ¿Qué quiere decir? De acuerdo al 21 constitucional, que estuvimos discutiendo ampliamente sobre esa reforma constitucional, entre ellos con usted, ¿qué quiere decir que esté adscrita a la Secretaría de Seguridad? Y ahí tiene que ver, pues, con la discusión que se dio de si las atribuciones realmente entran dentro del corazón de una institución o no. Y creo que sí había determinadas atribuciones que se discutieron, sobre todo relativas, ¿no?, al control operativo de la Guardia Nacional, que sí era discutible se pasaran, ¿no?, a la Secretaría de la Defensa. Pues ahí lo tienen, mis estimados pregunteros. Hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Así se está llevando a cabo cada una de estas tres comparecencias. Y vean de qué manera quedó calladito Germán Martínez y también Damián Cepeda. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados pregunteros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.